Una fuerte palabra de amonestación de parte de Dios para el pueblo de Dios y para los gobernantes de las naciones que se enseñorean con rigor sobre los pobres e indefensos del pueblo. Primero dice, Isaías 28, versículo 7 en adelante, pero también estos erraron en el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Erraron en la visión y no hicieron lo recto, porque dice que tropezaron en el juicio. No hicieron lo recto, no hicieron lo honesto, no hicieron lo justo, no obedecieron la palabra de Dios, no se sometieron al Espíritu Santo. Transgredieron las leyes de Dios, aún teniendo la palabra de Dios en sus bocas, y las cuales tenían que predicar, pero transgredieron las palabras del Señor, comportándose ilícitamente ante el pueblo. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber el lugar limpio. Ciertamente, el altar del Señor fue derribado, y Dios nos llama a restaurar aquello que fue derribado por la conducta inapropiada de muchos que se decían ser ministros de justicia, profetas de Dios, mas no lo eran. Versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no nos llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Yahvé el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Pero no lo van a creer. El cimiento estable, la piedra fundamental, la roca sólida es Jesucristo, que Dios puso en el medio para que los hombres y las naciones y los gobiernos no perezcan, sino que tengan la oportunidad de arrepentirse para caminar nuevamente con Dios. Pero hoy la iglesia está decayendo cada vez más por oír a espíritus que no son de Dios, sino que se van tras la mentira y el engaño, por cuanto no obedecen correctamente lo que el Espíritu Santo habla. ¿Y cómo van a obedecer si no pasan tiempo en búsqueda, en oración, en clamor, en arrepentimiento, con lágrimas en sus ojos, para buscar al Espíritu Santo en el tiempo final que nosotros vivimos? Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Escuchen. Aguas arrollarán el escondrijo. Las recias aguas, las inundaciones que hay en toda la tierra, que destruyen ciudades enteras, que se llevan casas completas, que llevan los automóviles como si fueran hojas de papel, y que hacen gran disturbio y arruinan la vida de muchos. Estas aguas vienen por causa de la injusticia, del fraude, de la mentira del pueblo de Dios y de aquellos gobernantes que se señorean de las naciones y no hacen lo recto, no hacen lo justo, no hacen lo correcto. Y aquellos grandes empresarios del cuerpo de la élite que tienen obreros trabajando, pero los obreros reciben el salario en saco roto, dice la Biblia, y hay injusticia en la tierra, y Dios está haciendo justicia para que primero se conozca en la tierra quién es el que tiene el mando, el poder y la autoridad. Jesucristo es el que tiene el mando, el poder y la autoridad. Jesucristo en una oportunidad dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, todo señorío, todo gobierno, todo reino, todo poder absoluto le fue entregado a Jesucristo. El Padre le dio a Jesucristo toda autoridad y poder y gobierno. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él
pisoteados. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender el oído. Dice que cuando pase el azote, el turbión, el aguacero, las calamitosas lluvias torrenciales que destruyen ciudades enteras, cuando pasen estas cosas, dice que los arrebatará. ¿Qué significa arrebatar? Arrebatar es quitarle la vida, muchos morirán. Arrebatar significa arrebatar la vida, quitar la vida, muchos morirán por causa de estas aguas. Y hoy los huracanes, los tifones y las grandes inundaciones están llevando mucha gente al infierno, porque no se arrepienten de sus muchos pecados y de sus malas obras y de su conducta inapropiada, y no buscan a Dios y no se someten a Dios. Y los que dicen tener la Biblia, la palabra de Dios, para enseñarla, hacen oídos sordos a lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Y todos caerán en la misma bolsa. Y todos serán condenados si no se arrepienten de sus muchos pecados, sean ministros de Dios, pastores, obreros de la iglesia y pecadores. Todos tienen que arrepentirse, porque el juicio viene para todos. Y vendrá el juicio. Vamos a Amós capítulo 5, versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Busquen a Dios significa. Y hace oscurecer el día como la noche, y llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre. Dice que hay que buscar a Dios, hay que buscar al Creador de todas las cosas, porque Dios saca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Esto va a acontecer. Si hoy las aguas diluviales de las lluvias torrenciales arrasan ciudades enteras, ¿qué no será? ¿Qué no pasará cuando Dios haga que el mar se desborde y entre por las ciudades principales, las grandes ciudades y capitales de renombre sobre todas las naciones? Entonces, esto será una calamidad como nunca antes jamás se vio ni se volverá a ver. Amós capítulo 9, versículo 6. Yo lo estoy leyendo de la Biblia, no es una ideología mía. Capítulo 9, versículo 6. El Señor Yahvé de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Escuchen, la tierra crecerá como un río, el río se desbordará, los mares se desbordarán, y las ciudades quedarán sepultadas bajo muchas aguas. Escuchen, él, o sea Dios, edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Dice que edificó Dios unas cámaras en el cielo, cámaras de agua, escuchen, cámaras de nube, de agua, sustancia acuosa que serán derramadas sobre la tierra, como en los días de Noé, dijo Jesús, como los días de Noé, que fue un diluvio global, así acontecerá en este tiempo. Si bien no habrá diluvio global, según la promesa que Dios le dio a Moisés, a Noé, Dios le dio la promesa a Noé, que no iba a haber un diluvio a nivel global o universal, pero muchas ciudades de renombre quedarán bajo las aguas. Dios llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Yahvé es su nombre. Dice que Dios llama a las aguas del mar y estas serán derramadas sobre la tierra. Dice, Yahvé es mi nombre, Él pone la firma, yo lo hago, yo soy el Señor, yo hago estas cosas, dice el Señor. Y Dios utiliza a los más perversos de las naciones para hacer estas cosas. Porque la Biblia dice que cuando Israel pecaba contra Dios, Dios traía a los hombres más sanguinarios, más perversos, para castigar a Israel. Hoy el cuerpo de la élite gobernante tiene máquinas diseñadas para hacer grandes nubes, para que éstas lluevan copiosamente sobre la tierra y descarguen todo un diluvio de aguas con un sistema de electromagnetismo donde atrae sustancias acuosas y nubes condensadas en los cielos de un nivel 10 veces más grande de una nube normal, para descargar en un solo día lo que llueve durante 6 meses, para que hayan precipitaciones en un día equivalentes a las lluvias de 6 meses. Esto lo hacen con maquinaria tecnológica de avanzada, pero Dios lo permite porque estos perversos están destruyendo la tierra, por cuanto estos perversos que destruyen la tierra son el instrumento de ejecución de Dios
por cuanto los hombres no se arrepienten de sus malas obras, no dejan de calumniar, no dejan de criticar, no dejan de señalar, no dejan de sentenciar, no dejan de acusar, no dejan de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y aún los que dicen ser profetas y ministros del Evangelio también han caído en un error de injusticia que Dios ha demostrado en este tiempo y ha sacado todo a luz, porque nada hay oculto delante de sus ojos, y por eso vino el juicio, y por eso comenzó ya el Apocalipsis, y nadie se da cuenta que el Apocalipsis comenzó. Y muchos creyentes están esperando el toque de trompeta para que los creyentes seamos arrebatados, pero la Biblia dice claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo el apóstol explica cuándo va a ser el arrebatamiento, porque dice que primero tiene que manifestarse el hombre de pecado, el anticristo, y luego la iglesia será arrebatada. El arrebatamiento viene al final, no antes del anticristo. El arrebatamiento viene en pleno tiempo del gobierno del anticristo, no antes. ¿Quién les enseñó a ustedes que viene antes el arrebatamiento? Cuando el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla fehacientemente de este tiempo, que habla el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar, porque esto no va a suceder, el arrebatamiento no va a ocurrir sin que primero venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios, el anticristo. Primero viene la apostasía, luego la manifestación del anticristo, y en tercer lugar viene el arrebatamiento. Iglesia de Jesucristo, ¿quién te enseñó las Escrituras? Porque el Espíritu Santo habla la verdad, el Espíritu Santo declara la verdad, el Espíritu Santo confirma la palabra de Dios, la Biblia. El Espíritu Santo no está en contra de la Biblia, no contradice la Biblia, porque el Espíritu Santo vino para confirmar la palabra de Dios. Jesús dijo que envía al Espíritu Santo para enseñarnos toda verdad. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El mentiroso es aquel que no se basa en las Escrituras y que no enseña correctamente la palabra de Dios. Y usted dirá, pero usted está llamando a muchos pastores mentirosos, porque muchos pastores enseñaron y dijeron que el arrebatamiento va a ser antes de la manifestación del anticristo. Yo llamo mentirosos a todos aquellos que no se basan en la Escritura y no obedecen al Espíritu Santo, no se sujetan al Espíritu Santo y no caminan con Dios. Todo aquel que no camina con Dios y no se sujeta al Espíritu Santo y no obedece la palabra escritural bíblica es un mentiroso. Llámese pastor, llámese profeta, llámese sacerdote, llámese rabino, llámese como se llame. Porque Dios me ha mandado a hablar esta palabra, que todos tienen que arrepentirse, porque no hay diferencia, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero más Dios muestra su gracia y su amor, que siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Volvamos a la fe, volvamos a oír al Espíritu Santo, abrir el corazón y estar tiempo con Él, porque estamos muy ocupados en muchas cosas y en muchas cuestiones y no le damos el lugar que se merece el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos va a hablar si estamos muy ocupados en la obra supuestamente de Dios? Supuestamente. Estamos muy ocupados en la obra de Dios, pero no estamos con el Señor de la obra. Cuidado. Tenemos que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos engañadores están engañando a muchos, y Jesús dijo esta palabra que nos hace temblar, que si fuere posible aún los escogidos, los elegidos serán engañados. Entonces esto nos hace estremecer y nos hace temblar, y necesitamos buscar la comunión con el Espíritu Santo más que nunca. Debemos encerrarnos allí en nuestra habitación, cerrar la puerta y clamar a Dios con lágrimas y con arrepentimiento. Pastores, ministros y obreros de la iglesia de Jesucristo, arrepiéntanse y busquen al Espíritu Santo hasta oír su voz, quebranten su corazón delante de Él, con lágrimas pidan perdón, porque no le hemos obedecido al Espíritu Santo, no nos hemos sujetado al Espíritu Santo, no hemos estado en comunión con Él. Por tanto, nuestras enseñanzas fueron torcidas y no han sido las correctas. Volvamos al Espíritu Santo, que es tiempo de volver. Es tiempo de volver.
Es tiempo de volver al Espíritu Santo. Jesús dijo claramente, el Espíritu Santo es enviado del Padre, proviene del Padre, procede del Padre y es enviado para guiarnos a toda verdad y para hacernos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y para traer testimonio de la veracidad de las palabras de Dios. Aleluya. Testimonio de la veracidad de las palabras de Dios y para traer la profecía revelada del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta bajo la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos da luz y aporta luz para poder comprender las Escrituras y la profecía. Y el Espíritu Santo es el que ordena toda la profecía, porque tanto en el libro de Isaías como en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel hay que ordenar la profecía para saber qué viene primero, qué viene segundo y qué viene tercero, cuáles son los acontecimientos que han de acontecer en la tierra, cómo ordenar todas estas cosas. El Espíritu Santo vino para ordenar todas las cosas y para que el hombre se arrepienta y para que el hombre busque a Dios y para que el Espíritu Santo nos conduzca a la fe verdadera en Cristo Jesús. La Biblia dice que hay espíritus de engaño, doctrinas de demonios que seducen a muchos creyentes, aún predicadores de los días domingo están seducidos y fascinados por espíritus que no son de Dios y porque no buscan al Espíritu Santo con sinceridad y tuercen sus intereses. Y ya no son los intereses del reino de los cielos, sino que trabajan para sus propios intereses. Y muchos se enriquecen ilícitamente. Y muchos trastornan la fe de muchos. Debatiendo, cuestionando, juzgando, querellando, no sometiéndose a la verdad. Jesús nos demostró su amor. El que no tiene amor no conoce a Dios. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. El que no ama a su hermano no camina con Dios. El que no ama a su hermano no está con Dios. Si tu hermano critica, cuestiona, difama, querella, acusa, señala, sentencia, Dios no está en él. Dile que se arrepienta y que busque a Dios. Y si se enoja y cierra su corazón, llama a 2 o 3 testigos para que se atestigue la condición de esa persona que se suba al púlpito a predicar y a declarar la palabra de Dios. Y los que cantan en el coro de la iglesia, también exhórtales duramente para que se arrepientan. Y si no lo quieren hacer ante 2 o 3 testigos, entonces todos sabrán y entenderán que tú predicas la verdad y que hablas verdad y rectitud, mas ellos, como dice la Biblia, serán trastornados por el turbión del azote y por las aguas torrentosas que vendrán y llevarán a muchos. Arrepiéntete, el tiempo se está terminando, el día ahora todavía está claro, pero viene una noche, dijo Jesús, en la cual nadie podrá trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refería Jesús a esa noche? A la noche calamitosa, a la noche de tribulación que viene, a la noche de gran tribulación que viene y se vislumbra sobre toda la tierra, porque el anticristo está a punto de ser manifestado ante los ojos de toda la humanidad y la iglesia está durmiendo. Pastores y ministros, despiértense. Obreros de justicia, despiértense. Profetas y maestros de la verdad, despiértense. Vuelvan a Dios. Jesús dijo y habló de una parábola donde habían 10 mujeres vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas, pero dice que a la final hora todas se durmieron, pero solamente despertaron aquellas que estaban velando, que tenían el aceite, la unción y el poder del Espíritu Santo y se prepararon para el encuentro con Cristo. Las otras 5 imprudentes o insensatas también despertaron, pero despertaron confundidas, porque no tenían la luz, no tenían la lámpara encendida, estaban confundidas, escuchaban la voz del Señor, pero no sabían a dónde dirigirse, porque sus vidas estaban en oscuridad. Iglesia, despiértate, el tiempo se está terminando. Iglesia, no me canso de exhortarte y a llamarte al orden, porque Dios me ha llamado para esta hora, para testificar el tiempo que viene.